Ya estamos de regreso desde Mérida y le agradezco a Federico Berrueto y a Bernardo Laris que me acompañan. Soy Rodrigo Menéndez. Bueno, esta semana, como bien dice Bernardo Laris, ha estado en boga todo el tema del narcotráfico precisamente por esos crematorios que Crematorios encontraron, clandestinos. clandestinos que encontraron en Jalisco, ¿no? En Jalisco, en Y en Tamaulipas, ya también se Tamaulipas. está bueno, a ver, México vive un estado virtual de guerra civil. Tienes tú un ejército de delincuentes, se han hecho estimaciones que son 20,000, 30,000, yo no sé cuántos sean, pero lo cierto es que hay un ejército de delincuentes. Y como tal, los grupos criminales tienen su leva, llegan a los pueblos y levantan a los jóvenes, en algunos casos con engaño, en otros casos a la mala. Y bueno, una vez que hacen una selección y los que, bueno, se incorporan al crimen muy bien y los que no, los asesinan. Entonces, y esto está ocurriendo de manera repetida, no se ha puesto sobre la mesa con claridad. Y esto también se asocia a una estrategia gubernamental de cómo la numeralia de inseguridad se centra en los homicidios. Entonces tienes tú una cifra oscura que son los desaparecidos. Que no hay desaparecidos, Pues son muertos, o sea, claro que son gente que sí, que como estos que encontraron, pero no son desaparecidos, o sea, desgraciadamente, cuando los son homicidios, claro, exactamente. Pero como bien dices en tu texto hoy, no terminan las familias con cerrar el círculo de No, luto. es dolorosísimo, porque cuando, bueno, pues ya lo asesinaron, tienes tú la evidencia ahí. Sí, pero cuando no tienes ni siquiera la dónde llorarle. Sí, no exacto. hay dónde llorarle, no hay nada que enterrar, no hay nada. Eso, y estás hablando de, al menos en el sexenio de Andrés Manuel, de 51,000 desaparecidos. Pero bueno, el asunto está, en todo caso, en que, eh, el país entero está viviendo una tragedia y creo que no la como que normalizamos lo que es totalmente irregular. Y como digo, si estamos viviendo condiciones de guerra civil, cuando menos que tengamos conciencia de eso y no normalicemos como si nada estuviera sucediendo. Bueno, es importante que la presidenta también ya haya dicho que va a traer el caso a la Fiscalía General de la República. Pues sí, pero eso cada vez que quieren, darle la vuelta a algo, crean una comisión pues lo que la fiscalía, yo creo lo de las comisiones, lo de Colosio hasta ahorita no sabemos qué pasó, ¿no? No, y lo que sucedió en Sinaloa, como ejemplo, se atrae el caso de Sinaloa, ¿verdad? De la investigación del Mayo Zambada. Todo indica que el gobernador está implicado, cuando menos en el encubrimiento, si no es que Claro. en el homicidio, y no pasa nada. Entonces, lo que no me gustó a mí de la reacción del gobierno federal fue como si el tema fuera de las autoridades locales. No, es del crimen organizado, es competencia de los municipios, de los estados y de la Bueno, federación. creo que el caso más importante que hemos visto de algo similar es el caso de los de Ayotzinapa. ¿Y a qué me refiero? Ayotzinapa era gobernado en ese momento por un alcalde del PRD, Ángel Aguirre. el gobernador era del PRD y el presidente era del PRI. Bueno, el que le cargaron todos los muertos fue al presidente nacional, al presidente de la República, ¿no? Que era Peña Nieto. Ah, sí. Y él es el que acabó pagando los platos rotos, que no tenía nada que ver. Y yo creo que esto también puede pasarle al gobierno federal si no lo saben manejar. Ese es el mayor problema. Pues sí. Bernardo. Y espero que lo sepa Mar. Sí, claro, no, no. Oye, por otra parte, pues ahí viene lo del Poder Judicial, ¿no? La elección del Poder Judicial, eh, que creo que está más complicada que cualquier cosa, pero aquí en Yucatán ya hay una persona que va a ser el que va a clasificar, sería, a los candidatos y todo, que es Marcos Celis. Marcos Celis debe conocer muy bien a la gran mayoría, porque él ya fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y tiene vasto conocimiento precisamente de todo lo que significa pues, la abogacía y un conocimiento vasto de muchísimos abogados y de la trayectoria de varios que me imagino que estará calificando y todo para esta próxima elección, que va a ser, pues, complicada, es lo mínimo. Va a ser complicado, pero mira, algo que se observa aquí en Yucatán, y seguramente es producto de que en el Congreso tienes que, digamos, no hay una fuerza que pueda imponerse sobre los demás. Entonces, tienes que acordar.
Y resultado de ello, lo que estás viendo es una buena reforma. ¿En qué sentido una buena reforma? Primero, que no rompe con lo existente. Finalmente, aquí hay un poder judicial que ha funcionado. Si no funciona, no tendrías tú la certeza legal que se expresa, incluyendo en el tema de seguridad pública. Entonces, me da gusto porque en algún momento aquí lo comentamos, Rodrigo, que era una oportunidad para Yucatán el que hubiera o que el que fuera a haber una reforma, que no necesariamente es una situación de desastre. Creo que en el centro es una situación de desastre. Quizá en otros estados sea igual. Aquí en Yucatán veo que las condiciones son mucho mejores. Bueno, creo que lo más importante es que el estado de Yucatán, como platicamos antes, y el de Campeche tienen Una una tra- estructura, ¿no? Pero además tienen una estructura en el Poder Judicial donde los proyectistas, los secretarios de juzgado, todo, son muy buenos. O sea, son Sí. gente de carrera con muchísima claridad, con todo. Y entonces, a los que van o vamos a elegir, cuando vamos a elegir a los magistrados y a los jueces y ministros, bueno, pues no van a hacer la gran diferencia porque los que realmente trabajan, hombre, la carga de trabajo va a ser inmensa para ellos, pero los que realmente trabajan son la gente de abajo, ¿no? Y esos son los que precisamente estarán un poco disgustados de que les vayan a poner a alguien que no conozca. Oye, con la misma habrá gente que sí, o sea, no podemos generalizar que todos van a ser malos o que todos van a ser buenos. Habrá, como hay ahorita también, yo creo que habrá los flojos, los corruptos y la gente buena, decente en el Poder Judicial, ¿no? No todo es igual. Pero sí creo que Yucatán particularmente, pues, puede salir bien librada en esta contienda. Una duda, ¿por qué Movimiento Ciudadano no le gustó el nombramiento de Marcos Ellis? Porque yo creo. Hay una versión, la oficial es, como fue presidente, ¿sí?, va a estar sesgado. Pero bueno, tú qué Yo has yo escuchado en el yo no mundillo. no sabría decirte realmente, pero, si me empujas un poquito, yo creo que Movimiento Ciudadano en Yucatán, como en gran parte del país, lo maneja Ivonne Ortega. Ivonne Ortega tenía una diferencia con Marcos Ellis importante, porque Marcos Ellis estaba en el grupo de Rolando Zapata, con el que trae un pleito desde hace muchos años, y Continúa. sí, continúa el pleito, o Las las diferencias. diferencias, digámosle, entre ellos, y entonces Marcos se habrá plegado en aquel momento al gobernador entonces Rolando Zapata y pues tuvo sus diferencias con la entonces exgobernadora Ivonne Ortega. Yo me imagino que es más un tema personal que un tema, digamos, político o algo. Ese es lo que es una eso es algo que yo comento, no es que sea cierto ni mucho Eso tuve menos. una impresión similar Sí, eso es lo que cuando leí hoy que habían 2 votos en contra, claro. ¿no?, de los 35 diputados. Sí, porque se me hace medio raro, ¿no? Al final del día, pues, pudo haber librado sin ningún problema. Los 2 votos fueron a votar a favor y ya está. Sí, pero de cualquier forma es positivo que la abrumadora mayoría de los legisladores haya aprobado la reforma y además que haya una voluntad compartida de ver en esto una oportunidad y que hay que manejarlo con mucho cuidado para que tengan los resultados que se esperan, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, veremos en qué acaba esto, ¿no? Nos vamos a un corte y seguimos.